forma parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias por estar por acá esta noche, Salvador. Querido Risco. Y también te has tomado este tema, hoy escribes justamente también de esto y por eso te tenemos por acá. Publico, escribe Vargas Llosa, yo nada más redacto y aviento la columna. Redacto y avientos, publica. Y está Vidal Llérenas, diputado federal de Morena. ¿Cómo estás? También hoy aparece en portada del diario Reforma citado para buscar algún tipo de solución después de este reportaje publicado el día de ayer por Proceso y por Aristegui Noticias. De entrada, Salvador Camarena, si quieres empezamos contigo. ¿Qué te parece periodísticamente lo publicado y el trabajo periodístico del expediente secreto de Odebrecht? ¿Se sostiene? Publicado el día de ayer en dos plataformas informativas como Aristegui Noticias y Proceso, por los colegas Alejandra Chanik y el colega Ignacio Rodríguez Reina, es un bombazo. O sea, es un trabajo de periodismo puro, duro, es la nota dura. Y desde la primera hora de este domingo, por supuesto, en los círculos políticos y periodísticos, ahí había algo de mucho valor y pertinencia. Yo creo que es impecable. Buscaron las partes, traen la versión del abogado, está redactado, contextualizado y traen la declaración de funcionarios de Odebrecht que señalan en un procedimiento en el cual sí se les premia por, digamos, revelar lo que hicieron, lo malo que hicieron, y sí van a obtener beneficios a partir de eso. Pero es el sistema que está establecido, no solo en Brasil, pero es el sistema al cual se acogen y obtienen beneficios. Tras la publicación que también se dio en otras plataformas internacionales como O Globo de este trabajo, en O Globo otro reportero, pero la misma información sobre estas declaraciones de funcionarios de Odebrecht involucrando al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en supuestos pagos de sobornos, todo tiene que ser probado por una autoridad. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad nos dimos a la tarea de cotejar unos documentos que ya habíamos reporteado, pero con el nombre que, de acuerdo con el reportaje publicado en Aristegui Noticias, habría sido el que Emilio Lozoya les habría dado la firma que habría puesto a disposición de Odebrecht para recibir los sobornos. ¿Ustedes tenían esos papeles? Teníamos un montón de papeles, sí. 69 papeles, es un PDF con 69 estados, son 69 páginas de estados de cuenta, con muchísimos movimientos, pero estás un poco a ciegas y no sabes qué corresponde a qué, claro, y hay que ir cotejando cada dato y no tienes mucha información. El indicio de oro que nos da este reportaje es el nombre que supuestamente Emilio Lozoya habría dado a los funcionarios de Odebrecht para decir, en deposítenme esos supuestos sobornos. O sea, algo cierto entonces es que estas declaraciones juramentadas hechas por Luis Alberto de Meneses, Luis Mameri e Hilberto da Silva, es cierto que existe el nombre de una cuenta que ellos dan en el registro de cuentas del banco en el cual Odebrecht hacía las transferencias. Así es. Eso sí es un hecho. Al menos hay 7 que nosotros ya detectamos y están ahí y las pusimos hoy a disposición de la opinión pública. Por supuesto, pusimos el PDF completo por si hubiera más, pero nosotros detectamos 7 directamente con esa firma. Insisto que supuestamente Emilio Lozoya, no hay prueba de eso más que la declaración de estos señores, habría dado como el destino para esos supuestos pagos. Esa información, diputado, que por cierto ya tiene la PGR, ¿es correcto? Sí, y entiendo que la tienes de hace tiempo, ¿no? Que la Fiscalía brasileña ha estado compartiendo información con la PGR. La PGR no nos ha dado información, ha reservado la información de la investigación y de los contratos, a pesar de que el artículo 115 de la Ley de Transparencia sí habla que en casos de corrupción se debe dar de conocer la información. Ahí tanto las dependencias como el INAI están aplicando un criterio que yo no entiendo. Si esto no es un caso de corrupción donde hay personas que de manera confesa y jurada están proporcionando esta información, pues tenemos que conocer ya los detalles de los contratos y no los conocemos porque supuestamente se trata de un proceso, pero en este caso, como está involucrado un tema de corrupción, de acuerdo al artículo 115 de la Ley de Transparencia, tendríamos que conocer los contratos y cómo va la información. ¿Ya lo presionaron desde la Cámara de Diputados? Ya lo hemos pedido muchas veces, infinidad de ocasiones, hay incluso
incluso una comisión que se creó con este fin y no tenemos la información. Otros países que no han desarrollado todos estos complejos sistemas de órganos autónomos, etcétera, ya tienen la información. En Perú, en Brasil específicamente, sí se conocen la información precisa de los contratos. Aquí, ¿qué conocemos? Algunas auditorías que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación en varios años y en donde sí se encuentran irregularidades y el modus operandi de esta firma, que es entran con un contrato y el contrato va ampliándose para ganar más dinero. Entonces todo eso hace entender que el modus operandi que se dio en otras partes del mundo pues se está dando aquí también en México. Cuéntanos un poco, Salvador, y también al auditorio, ¿cómo es que cuentan esta historia estos tres declarantes? ¿Cómo es la historia con Emilio Lozoya? Bueno, Odebrecht tiene mucho tiempo en México. Sí. No llegó en el sexenio del presidente Peña. De hecho, tiene obras en Sinaloa, tiene obras en Michoacán, en sexenios de Lázaro Cárdenas y de Leonel Godoy. Nosotros ya publicamos un reportaje que da cuenta de presuntos sobornos también en esa obra, una presa que no se terminó, una obra que estuvo mal hecha. Cosa rara, de Odebrecht dicen muchas cosas, pero no dicen necesariamente que sean mal hechos. Es una constructora que parece que sí termina. Se tiran al piso, como bien dice Vidal, para ganar el concurso con un mínimo y luego te duplican o triplican el presupuesto que te habían programado, pero no necesariamente son mal hechos. Por ejemplo, esa presa se inicia sin un registro de la Secretaría de Hacienda de Inversión. Exacto. Luego es muy complicado darle dinero porque la hacen sin ese registro. Exacto. Entonces, ese contexto es necesario porque también encontramos, tú eres muy joven Risco, pero aquí Vidal y yo, que somos de otra rodada, te acordarás que había unos anuncios, Vidal, y algunos del auditorio que también son compañeros de los 60s. Yo soy de los 70, ¿sabes? Te quedaste solo, te quedaste Pemex solo. en su cocina, Pemex en su... Hubo una campaña. Hubo una campaña. Pues aquí puedes encontrar a Odebrecht en muchas partes. Por ejemplo, en el Veracruz de Javier Duarte también encuentras a Pemex y también a Odebrecht, y también hay ahí un presunto soborno que nosotros también ya publicamos con documentación. Este es el contexto en el cual luego entendemos la historia que cuentan Alejandra y Nacho ayer en Proceso y en Aristegui Noticias. En otros países de América Latina han tenido la misma mecánica y no son los únicos, tampoco seamos tan ingenuos. Eso es importante. Los empresarios apuestan en las elecciones por caballos que ellos creen que van a ser ganadores. Claro, sí. Y entonces meten dinero a las elecciones. Y justo esta relación empieza, por lo menos, según lo declarado en este proceso penal 6655 del Supremo Tribunal de Brasil, queda asentado que empiezan las reuniones del 2011 poco antes de la elección. Este modus operandi de, pues tiene la posibilidad del PRI, también supongo tiene la posibilidad vamos acercándonos como empresa. Ahora, en otros países ha habido consecuencias ya. Claro. Hay personas en la cárcel, hay devoluciones, hay varios contratos cancelados. Claro. Hay todo un aparato del Estado investigando este caso. Aquí no. Hay presidentes. Hay presidentes en la cárcel. El de Perú. Interrogados. Sí. O sea, citados en un juicio, sometidos a un proceso y ya sea fugados o ya sea detenidos. Es decir, en toda la variedad, le manejo lo que viene siendo la variedad gamesa, ¿no? Eso es importante subrayarlo. A ver, esta manera en la que se destapa poco a poco la corruptela a través de Odebrecht y distintos aparatos de gobierno de distintos países, también en países como Perú, también en países como Brasil, bajo estos mismos elementos de declaraciones secretas, Claro. es como han caído. Sí, claro. Sí. Y bajo la constante de periodistas que han estado picando piedra y que mueven a aparatos gubernamentales que no es una concesión, pero son conscientes de lo que está en juego y siguen el trabajo de los periodistas de manera, digamos, oficial. Que es muy importante subrayarlo, ¿no? Se anuncia al final de los reportajes, dice, este reportaje es parte de las publicaciones de la red de investigaciones periodísticas estructuradas, integrada por periodistas de Armando.info en Venezuela, La Nación de Argentina, La Prensa de Panamá, Sudestada de Uruguay, Quinto Elemento Lab de México, que fue lo que reportó, e IDL Reporteros de Perú. Es un conglomerado que ha compartido información. Son varios conglomerados. Y en otros países esto antes
incluso esta información, ya había habido consecuencias e investigaciones. Aquí no. Y aquí al revés. Aquí el INAI... Aquí salió hoy el vocero a decir que no. Cosas. Pero no solo eso, el INAI ha avalado la reserva de información que ha hecho PGR, Función Pública y Pemex. Es decir, estas instituciones que construimos para la transferencia pues no han ayudado. No han estado a la altura. Tan solo en Pemex, nosotros hemos contado contratos desde 2009 de alrededor de 6,000 millones de dólares, más o menos. Son los contratos de Odebrecht en lo que va de las dos administraciones. Desde 2009, a 2015, 2015, solo en el caso de Pemex. Sí, y aparte están los gobiernos de los estados, como bien decíamos. Ahora, este reportaje forma parte de un grupo de periodistas. Nosotros estamos ligados, nosotros en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a otro grupo de periodistas latinoamericanos. Digamos, hay varios consorcios trabajando, porque no se entiende de otra manera, Risco. Es decir, hay compañeros, evidentemente, en Brasil que son muy generosos y que aportan pues, el conocimiento local del idioma y de los procesos judiciales que son muy complejos. Pero hay compañeros en el Perú, hay compañeros colombianos que entonces se han reunido. Nosotros tuvimos ahí en una de esas reuniones a Raúl Olmos, estuvo participando en una entrevista colectiva al juez Moro. Es decir, es un esfuerzo, creo, muy rescatable de la prensa internacional, de la prensa crítica, que no vemos, como dice el diputado Llerenas, no vemos el emparejamiento de las instituciones, ya no digamos del gobierno, sino del INAI, que diga, oye, la prensa está destapando esto, exijamos con fundamento legal, de la máxima apertura. Y tal cual, el 115 dice, en casos de corrupción se va a proporcionar esta información, aunque esté en proceso, aunque esté en una investigación. Si esto no es un caso de corrupción, pues ¿qué es un caso? ¿Qué puede ser un caso? En el caso, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Etanol 21, que eso fue con Etileno 21. Etileno 21, perdón, de que fue con Calderón. No sabemos, por ejemplo, el precio al que Pemex le está vendiendo. Podríamos hacer una quiniela. Sí. Atínele al precio preferencial. Al precio preferencial que le venden a Etileno 21. No sabemos a qué precio le vende Pemex la materia prima. O sea, algo tan básico como eso. Y pedimos los contratos y no nos lo dan. Está reservado el precio de esta materia prima. A ver, analicemos la respuesta, la nota aclaratoria del exdirector de Petróleos Mexicanos. La información contenida en la nota carece de prueba documental alguna. Salvador Camarena. Bueno, en estricto sentido, lo que hacen Shanique y Rodríguez Reina es presentarnos las transcripciones de esas audiencias. Yo sí consideraría que son pruebas o indicios documentales que forman parte de un juicio, que son oficiales, no son trascendidos, no son filtraciones, que puede cotejarse su veracidad ante una autoridad y que eso para mí sí es un indicio. Pero por si fuera poco, para eso precisamente es el trabajo colectivo, hoy es que nosotros agregamos al menos 7 depósitos, ahí están los PDFs, de esas documentales de las transferencias de algunas de las señaladas por los colegas Rodríguez Reina y Alejandra Shanique. La demanda. Esta tarde le pedimos a los abogados que procedan a demandar a quien corresponda por daño moral y otros ante una serie de señalamientos de acusaciones sin fundamento que deberán probar con hechos. Expreso mi mayor rechazo a la impunidad con la que se conducen quienes hacen acusaciones sin sustento. ¿Se refiere Emilio Lozoya a los 3 testimonios? ¿O a quién se refiere? A mí no me queda claro. Debo decir que yo en los últimos meses le solicité mínimo en 3 ocasiones una entrevista, me vi con él para tener una entrevista, para decirle, oye, este tema se va a convertir en un tema de debate público, nosotros queremos hacer una entrevista contigo en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y debo decir, mañana lo publico aquí en El Financiero, que esa idea ya rondaba su cabeza, de esa idea de defender su nombre, inclusive con una demanda en tribunales. A mí no me queda claro a quién quiere demandar, eso sí no tengo claro. Pero yo creo que por lo menos podemos concederle a Emilio Lozoya, desde mi punto de vista, en estos meses que lo vi, la consistencia de decir, yo ni un centavo, ni un centavo. Todo el tiempo lo dijo. Todo el tiempo me lo dijo. Todo el tiempo me dijo, estas eran conversaciones de la negociación que teníamos de decirle, danos una entrevista. Yo lo conocí a él en la campaña precisamente, como tú y como conocemos a políticos, a Vidal, es parte de nuestro trabajo cotidiano. Por ahí, hasta recuerdo, Daniel Moreno y yo tuvimos una primera entrevista con él y se desarrolla una relación de trabajo, por supuesto. Después de que él dejó el gobierno hace año y medio, yo lo busqué para una entrevista porque es material periodístico fundamental. Fundamental, sí. Nunca quiso.
pero sí yo diría que el Emilio Lozoya que estoy viendo hoy diciendo que va a demandar, no sabemos a quién, y diciendo que él no, y sobre todo cuando lees las declaraciones de su abogado el domingo, cuando dice él no, que averigüen quién sí, eso a mí es un indicio. Me dice que ahí hay una argumentación quizá más allá de lo jurídico, quizá también están haciendo un planteamiento político. Qué interesante. Es decir, hay más personas que recibieron sobornos. Lo que sí es cierto es que continuaron los contratos con Odebrecht, nuevos contratos del gobierno de Peña, cuando menos 3 nuevos contratos. Sí, hay que decir que efectivamente en esta historia, en esta historia que cuentan estos tres, en estas 3 declaraciones juramentadas, efectivamente sí hay un hilo conductor y sí se concreta un contrato, o sea, sí se concreta un contrato, que es lo que documentan aquí, de 115 millones de dólares en 2015. Ajá. O sea, sí se concreta y incluso dicen, después de este contrato fue que fluyó el recurso otra vez, de esta manera. Sí, yo creo que esos son los indicios que una autoridad tiene que validar. No sabemos el régimen en Bermuda, Antigua, Aruba, no tenemos la menor idea. Quisiéramos estar allá jugando golf. O recogiendo dinero, o teniendo una cuenta. Ahora, el Sistema Nacional Anticorrupción en sus distintas instancias, agencias, tendrá que ser una investigación y un proceso distinto. El Procurador General de la República, recordemos, era el abogado de Enrique Peña Nieto en la campaña, y si hay pues presuntamente un soborno durante ese momento, pues él estará investigando a un equipo del que él formaba parte. El equipo que sale en los comerciales de Peña, pues ahí también estaba el señor Cervantes, por ejemplo, ¿no? También está el presidente del PRI, habría que decir. Bueno, es que ese es el punto, que por un lado están estas manifestaciones del señor Lozoya de que va a demandar, de que niega cualquier involucramiento y lo hace categóricamente. Y por otro lado, la ausencia de una autoridad que diga, oigan, esos indicios, vénganse para acá, me interesan. Claro. Y solo tenemos las declaraciones hoy del vocero, esta tarde. Eduardo Sánchez, con Pepe Cárdenas por ahí, y ya te referías tú aquí con Notimex. Me lo perdí, es que no he pagado Notimex en los últimos meses, entonces no me llegó. Pero qué mala suerte tiene este equipo que los pagos esos coinciden con la campaña de Peña Nieto. Es una cosa terrible. Esos tiempos malditos que coinciden así, que dices, qué mala fe quien vea en eso algo más que una coincidencia. Es la palabra que usa, la mala fe. Agradezco que hayan estado esta noche por acá. Gracias, Salvador Camarena, periodista. ¿Dónde te podemos leer y dónde te podemos seguir? En El Financiero, por supuesto. @salcamarena. Ahí estamos a la orden. Ya me salí de Facebook. Ya. Demasiado mensaje de tus tíos. No, demasiados intentos de hackeo, no sé qué cosas raras. No, gracias. Listo. Gracias por estar esta noche por acá. Gracias, diputado Vidal Llerenas, por estar esta noche. Ya le daremos seguimiento a esta petición hecha por y mañana vamos a asistir en la comisión permanente, porque sistemáticamente lo que presentamos en la permanente no ha sido aprobado en este caso. Bueno, pues ahí está. Gracias.